todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Es el mensaje acerca de su Hijo. Tenemos paz para con Dios. Vamos a retomar los últimos versículos del video anterior. Lo hago solo para que los tengan frescos en la memoria, porque en unos instantes los mencionaré de nuevo y espero que para ese momento ya los entendamos un poco mejor. Porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Murió definitivamente al pecado, ahora vive para Dios. Y luego, usando a Cristo como ejemplo, nos dice: así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Que muramos definitivamente al pecado y que vivamos para Dios. Tenga esto presente. Ahora, sigamos leyendo desde ahí. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. No permitan que el pecado, alojado en su cuerpo natural, se enseñoree de ustedes. Fuimos libres de la culpa, pero no de la presencia del pecado, ni tampoco del poder del pecado. El pecado, tan fuerte como es, sigue aferrado a nuestra vieja naturaleza. Lo acabamos de leer. Dice: el pecado alojado en su cuerpo natural. El pecado está aferrado a nuestra vieja naturaleza, a nuestra naturaleza carnal. Pero ya no tiene ningún derecho sobre nosotros. No estamos obligados a pecar, ni estamos sometidos por el pecado, pero seguimos luchando contra él. Sigamos leyendo. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Recuerda que la ley nos exhibe, nos culpa, nos evidencia faltos, y la gracia nos perdona, nos libera, nos justifica. Y bueno, algunos dicen: si ya no tengo culpa del pecado, si mi pecado ha sido perdonado, entonces puedo seguir pecando. Es el argumento viejo en contra de la salvación eterna. ¿Se pierde? No. Bueno, si no la pierdo, entonces peco con ganas, al cabo es que no me voy a perder. Pero ese pensamiento hace evidente que muy probablemente quienes piensan así no son salvos. No importa si van a una iglesia, no importa si cambiaron su manera de vestir, no importa si cambiaron su manera de hablar, no importa si aprendieron muchos versículos bíblicos y participan en muchas actividades de la iglesia. Esos apetitos hacen evidente que quizás no son salvos. Y Pablo escribe al respecto más adelante, pero sigamos leyendo. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ningún modo. Pero hay algo aquí que quisiera apuntar, algo que pasa desapercibido para quienes nunca estuvimos inmersos en las guerras de conquista tan características de los tiempos bíblicos. En ese entonces, cada tribu, cada familia, cada pueblo luchaba por defender su libertad, pero muy frecuentemente eran sometidos por otro grupo, otro ejército más fuerte, y quienes vencían decidían el destino del sometido. La historia nos enseña mucho de esto. Habían ejércitos que preferían la aniquilación de los sometidos. Otros los liberaban bajo pacto de tribuno. Cobrarían impuestos de los pueblos liberados. Eran libres entre comillas. Podían regresar a sus casas, pero trabajaban para pagarle a los triunfadores. Y había ejércitos que preferían llevarse esclavos de entre los sometidos. Quizás los más jóvenes, o los más fuertes, o los más sabios, o los más hermosos, o los más ricos. Cada pueblo vencedor decidía el destino del sometido. Eso es importante. Cada pueblo vencedor decidía el destino del sometido. En Éxodo, el pueblo es esclavo de Egipto, vive en Egipto y es obligado con violencia a servir en Egipto. En Mateo, por ejemplo, el pueblo es esclavo de Roma,
pero vive en su casa, mantiene su religión, mantiene sus sacerdotes, su templo, su Sanedrín, sus sinagogas, sus leyes, sus ceremonias. Todo eso sigue vigente, pero siempre bajo la bota y supervisión de Roma, a quien pagan impuestos. En Daniel, el pueblo es esclavo de Babilonia, que asesinó a muchos y se llevó cautivos a otros. En Nehemías, el pueblo es esclavo de los medo-persas. Pudieron regresar a Jerusalén y pudieron reconstruir, incluso recibieron beneficios del imperio, pero debían caminar de puntitas o los medos podrían arrebatarles todo de nuevo. Eso era común en los tiempos bíblicos. Les repito, los vencedores decidían el destino del sometido. Y la Biblia está llena de momentos así, filisteos sometiendo a israelitas, israelitas sometiendo a filisteos, y eran guerras detrás de guerras, pero esto es importante, la victoria nos permitía conocer mejor el corazón del ganador. Si prefería mostrar su poder quitando vidas, o prefería esclavos trabajando para ellos, o preferían tributarios, o nos permitía saber qué había en los valores del que tenía la victoria. Ahora, los lectores de esta carta, la que estamos estudiando, como de cualquier otro documento bíblico, entendían eso porque era algo cotidiano. Así que regresemos a la idea de que éramos esclavos del pecado y tratemos de entenderlo como lo entendieron las primeras generaciones de creyentes. Y cuando el pecado se enseñoreaba de nosotros y nos sometía, pudimos ver cómo nos rebajó, cómo nos denigró, cómo nos arruinó. El pecado arruina la salud, el pecado arruina las familias, el pecado arruina empresas, el pecado arruina amistades, el pecado arruina países, el pecado arruina matrimonios. El pecado nos engaña, nos hace creer que solo somos tributarios, que solo pagaremos algo pequeño a cambio de un bien mayor, para luego descubrir que lo que nos dio fue nada y a cambio se lo llevó todo. Nos quiso contar como que solo teníamos que caer en un pequeño hurto, en un pequeño adulterio, en un pequeño fraude, y luego descubrimos que nos mintió. Que de ahí nos llevó a otro y a otro y a otro y nos llevó a una vida atrapada en el pecado y nos quitó todo. Y lo perdimos todo. Y al igual que Eva, descubrimos que aquel fruto que parecía bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era deseable para alcanzar sabiduría, no era sino un fraude enorme que nos sedujo coqueteándonos y luego nos devoró y nos lanzó al calabozo burlándose de nosotros. Y éramos esclavos del pecado. Cuando los judíos eran esclavos de Babilonia, vinieron los medos y derrotaron a Babilonia, y entonces los judíos ahora eran esclavos de los medos, tan esclavos de los medos como los de Babilonia. Pero los medos mantuvieron cautivos a los babilonios, pero a los judíos les dieron riquezas en abundancia para que regresaran a Jerusalén y reconstruyeran su belleza. Nosotros éramos esclavos del pecado, pero Cristo nos hizo libres. Pero no somos libres como lo dicta nuestro actual entendimiento, nuestra manera moderna de ver ese término en la sociedad en la que vivimos. Somos libres como los judíos fueron libres cuando fueron liberados por los medos. Fueron tratados con muchos beneficios, pero ahora eran esclavos de alguien más. Los medos no eran malos como los de Egipto, pero ahora los judíos eran esclavos de los medos. Los de Media no les pedían tributos. De hecho, más bien los medos les dieron riquezas en abundancia a los judíos. Pero los judíos debían vivir conscientes del poder de los medos y no querer desafiarlos. Más bien recordar lo buenos que los medos habían sido con ellos y cómo incluso los medo-persas, habían incluso permitido que una judía, Esther, se convirtiera en reina persa. Si tienes eso en mente, como lo tendría cualquier lector de los tiempos bíblicos, lo de reinos sometiendo a otros y estableciendo su dominio sobre los sometidos y evidenciando sus valores tras vencer, entenderemos un poco mejor lo que Pablo está diciendo. ¿Ya entiendes mejor los versículos que recordé al principio? Ya no somos esclavos del pecado, no significa que ahora somos libres y soberanos. Ya no somos esclavos de nuestro amo anterior, que era perverso y cruel. Ahora somos esclavos de un amo bueno y amoroso a quien podemos servir con gozo. Y probablemente tú digas, no, eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que ahora somos libres. Bueno, sigamos leyendo para tratar de comparar lo que la Biblia dice acerca de nuestra libertad
Y veamos si la dice en el sentido moderno o más bien como se entendía en ese entonces. Sigamos leyendo Romanos 6. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Subraya esa frase. Son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. O somos esclavos de un lado o lo somos del otro. Y aunque nuestro ego relinche porque no le gusta el recordatorio que no somos todo lo que quisiéramos ser o todo lo que creemos ser, la verdad bíblica es que somos esclavos. Somos esclavos de lo que nos mata, nos ensucia, nos degrada, o somos esclavos de quien nos da vida, limpieza y sentido, pero somos esclavos. Y sigue diciendo, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Leer que fuimos hechos libres no significa que ahora podemos hacer lo que queremos. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no debe enseñorearse de nosotros. No debe convencernos de que nos manda. No debemos someternos a sus exigencias. Pero ahora somos esclavos de Dios. Y no me gusta que los traductores traduzcan el término griego doulos como dos palabras diferentes. Cuando lo asocian con el pecado lo traducen esclavitud, y luego cuando lo asocian con justicia lo traducen como siervos, pero es exactamente el mismo término en la lengua original. Cuando dejamos de ser esclavos del pecado, comenzamos a ser doulos, esclavos de Cristo. Y si leen las cartas de Pablo, encontrarán el enorme grado de honor y de gozo que el apóstol tenía al firmar cada una de sus cartas como doulos de Jesucristo, aunque los traductores hagan de las suyas y pongan siervo, cuando en el original Pablo firmó esclavo de Jesucristo. Pero recordemos lo que les decía de esa época de guerras incesantes por someterse unos a otros, y que luego las victorias nos ayudaban a conocer mejor a los vencedores, a ver lo que de verdad valoraban. Lo digo porque cuando el pecado se enseñoreó de nosotros, lo pudimos conocer ya sin la máscara de la seducción, lo pudimos conocer sin la sonrisa que atrae, y pudimos ver lo que de verdad había detrás de esas tácticas mentirosas de sometimiento. Pero luego, por la gracia de Dios, tuvimos la bendición de que nuestro amo fue sometido por uno más fuerte, que Cristo venció y se convirtió entonces en nuestro amo, que es lo que significa el griego Kyrios, que traducimos como Señor. De eso habla Colosenses 1:13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Algo similar a los judíos que eran esclavos de Babilonia y que luego fueron trasladados como esclavos de los medos que habían derrotado a Babilonia. Esto es muy importante de digerir. No somos nuestros propios dueños. O alegóricamente, ¿somos esclavos de Babilonia o somos esclavos de los medos? ¿Somos llevados como esclavos a Babilonia o somos liberados con beneficios por los medos? Pero como sea, hay alguien más fuerte que nosotros a quien debemos rendirle cuentas. Si no somos esclavos de Cristo, que con su amor nos perfecciona, entonces somos esclavos del pecado, que con engaños nos arrebata todo, nos ensucia todo. No hay una zona libre. Estamos bajo el control de uno de los dos. Leamos esto de nuevo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho doulos, esclavos de la justicia. Pablo, al igual que yo, está usando una alegoría de los pueblos esclavos. Por eso dice, hablo en términos humanos,
por causa de la debilidad de su carne. Es decir, para atender su debilidad en la carne, lo diré en un formato que ustedes, los creyentes en Roma, en la ciudad donde se manda al mundo, puedan entender. ¿Qué quiero que entiendan con esta alegoría? Porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Así como antes estaban sometidos, cediendo su ser al pecado, cediendo su moralidad, cediendo su sexualidad, cediendo su emocionalidad, cediendo sus pensamientos, cediendo sus acciones, cediendo sus posesiones, cediendo sus apetitos, cediendo sus planes, así estén ahora sometidos a Cristo, cediendo su moralidad, cediendo su sexualidad, cediendo su emocionalidad, cediendo sus pensamientos, cediendo sus acciones, cediendo sus posesiones, cediendo sus apetitos, cediendo sus planes, así como lo hacíamos antes. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Esto significa que cuando éramos esclavos del pecado, no éramos esclavos de la justicia, porque no podemos ser esclavos de dos a la vez. Nadie puede servir a dos señores a la vez, como Cristo dijo en Mateo 6 y en Lucas 16. O estamos rendidos ante el pecado, o estábamos rendidos ante la justicia. Aquello a lo que obedeces testifica de a quién sirves. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. ¿Qué te dio el pecado? ¿Qué nos dio el pecado? ¿Ya lo has olvidado? Seguramente la sonrisa seductora con la que quiere enredarlos no les hizo olvidar lo que después perdieron, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto de pecar? Ahora, en algunos casos, se avergüenzan de dónde terminaron, pero ya olvidaron cómo llegaron ahí. Al principio parecía divertido, ¿no? Al principio era agradable, era placentero, y caímos en la trampa. Y después descubrimos lo trágico de caer en las garras del pecado. No lo olviden. Recuerden lo que el pecado verdaderamente da, y recuerden lo que verdaderamente encontramos en Cristo. Allá hay muerte, acá hay vida. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos, doulos, hechos esclavos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. En griego dice opsonia. El salario, la recompensa del pecado es morir. Eso es lo que se recibe al final cuando pecamos. Eso es lo que recibe al final el pecador. Pero la dádiva, que no es una traducción perfecta porque en griego dice carismata de Dios, la carismata de Dios, la operación de la gracia ejercitada de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado nos da el premio de nuestra maldad, nos da el pago, el salario. No lo ganamos pecando. Esa prisión, esa cárcel, esa depresión, eso que el pecado nos arrojó, no lo ganamos. Pero Cristo nos recompensa no por nuestro pecado ni por nuestro esfuerzo, sino en los méritos y en las riquezas de la gracia divina. La carismata de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hay algo poderosísimo y hermoso aquí, pero no lo digerimos tan fácil. Por eso Pablo, cuando escribió a los de Éfeso en el capítulo 1, les dijo: mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados. Oro para que Dios les dé luz y puedan apreciar esto, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Oro que el Señor les permita vislumbrar todo lo que Dios nos entregó en su gracia. Sabemos lo que el pecado nos da, pero solemos desconocer todo lo que Dios nos da. Y si regresamos a Romanos,
Comienza después el capítulo 7 y Pablo introduce otra ilustración. Ya no solo alude a los reinos que someten, sino también a las leyes a los que nos debemos someter, y usa la ilustración del matrimonio. Leamos: ¿acaso ignoran, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que, mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Mientras él vive, ella le pertenece. No es misoginia. Según la Biblia, él es de ella y ella es de él. Así lo enseña la palabra. Pero regresemos a la ilustración. Cuando él muere, ella ya no le pertenece a él, porque la Biblia dice que son marido y mujer hasta que la muerte los separe. Así que cuando él murió, ella es libre, ya no le pertenece a él. Y cuando ella muere, ya no le pertenece a él. Él es libre. Hace un año murió mi madre. Yo, como hijo mayor, bromeaba con mis hermanas de que mi mamá era más madre mía que de ellas, porque fue mi mamá por más tiempo. Pero luego mi papá se metió y me dijo: sí, hijo, pero muchos años antes de tú ya estaba yo. pero lo que mi papá no digiere es que el matrimonio es hasta que la muerte los separa. No existe en la Biblia el amor eterno más que el amor de Dios por su pueblo. Cuando mi mamá murió, el matrimonio de mis padres llegó a su fin. Eso enseña la Biblia. Y mi argumento, bromeando, es que yo sigo siendo hijo, pero que él ya no es esposo. Lo suyo fue, lo mío es. Pero regreso a Romanos 7, porque con todo lo que estos versículos nos ayudan a entender sobre el matrimonio, no olvidemos que son una ilustración que pretende guiarnos a entender lo que es ser esclavos de la ley, que solo hace evidente nuestro pecado, o ser esclavos de Dios, que nos hace libres del pecado. Lo que Pablo apunta principalmente es que la muerte rompe nuestra obligación con aquello que se enseñoreaba de nosotros. Ya no le pertenecemos. Fue, pero ya no es. Por eso es importante digerir que en Cristo también morimos, que en su muerte estábamos representados y su muerte rompió nuestra obligación con el pecado, ya no se enseñorea de nosotros. Esa es la idea principal aquí, aunque nos enseñe tanto sobre el matrimonio, esa es la idea. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Pero así como también la alegoría anterior, la del capítulo 6, nos enseñaba que no fuimos hechos libres y soberanos, ahora le pertenecemos a alguien más. Ahora acá dice, para que no sean unidos a otro. Está usando ambas alegorías, la del sometimiento y la del matrimonio, para mostrarnos algo. Ya no estamos sometidos a aquello, pero ahora pertenecemos a esto, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas actuaban en nosotros, llevando fruto para muerte. Y esas pasiones, dice aquí, eran despertadas por la ley. Ya mencionamos algo de eso, pero lo retomaremos en el siguiente video. Y luego nos dice que, pero ahora hemos quedado libres de la ley, que no significa que no la debemos obedecer, sino que la ley, que fue nuestro tutor para guiarnos a Cristo, no puede darnos ni vida ni libertad, porque solo exhibe el pecado. En ese sentido, la ley ya no tiene influencia sobre nosotros, porque ya no estamos bajo el pecado, sino bajo la libertad con que Cristo nos hizo libres, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en lo obsoleto, lo anticuado de la letra. Ya no somos esclavos del pecado. Pero si eso es así, entonces ahora somos esclavos de Jesucristo. Y si no somos esclavos de Jesucristo, entonces somos esclavos del pecado, ya sea de uno o de otro, de alguien. Tú eres esclavo. Señor, te damos gracias por tu palabra.